Muchísimas gracias, Elena, y realmente quiero agradecer a Ricardo Cascante por haberme invitado a participar con ustedes y a la Universidad de Costa Rica. Cuando Ricardo me invitó, yo me preguntaba cómo resumo 20 años de investigación en 15 minutos y qué les puedo decir a los estudiantes que no, que, que no esté escrito ya, y sobre todo en esta época en que llevamos 8 meses viviendo de Zoom. Entonces decidí hacer algo no tan detallado, pero sí como más o menos explicarles mi visión del tema. Y luego, si más adelante alguien quiere contactarme y que profundicemos un poco más del tema, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Realmente, y ya, como lo acaba, o sea, Daisy terminó diciendo algo que me sirvió a mí perfectamente, y es que la reducción del riesgo, en la reducción del riesgo de desastre, el contexto es crucial. Y es todavía más crucial cuando estamos hablando de ecosistemas, que son sistemas vivos, que también están afectados por las amenazas y que además proporcionan bienes y servicios que van mucho más allá de cómo se comporta el ecosistema durante un evento extremo. Entonces, estas dos fotos en particular, a mí me gusta ponerlas porque ambas son inundaciones de centros urbanos, ambas son inundaciones por ríos causados por lluvias extremas, pero pues no es sino, no es sino que vean la diferencia en la gente, por tanto, pues el contexto realmente es muy importante. Y pensando en eso, pues también va las siguientes, que es que en América Latina y el Caribe son de las regiones más megadiversas del mundo, también son regiones muy expuestas a eventos extremos, pues lo que muchas veces no tenemos en cuenta es que nuestros ecosistemas han evolucionado con esos eventos extremos y con esos disturbios. Incluso para muchos ecosistemas, esos eventos extremos es parte de la historia de su vida. Otro tema es que el clima siempre ha influenciado nuestras decisiones. Es posible que últimamente, como estamos tan urbanizados, nosotros los urbanistas no nos demos cuenta de lo mucho que tenemos en cuenta el clima, pero históricamente los seres humanos siempre hemos tenido en cuenta el clima en la toma de decisiones. Tanto la adaptación al cambio climático como la reducción del riesgo son temas relacionados con el paisaje y la gestión del territorio. Lo que funciona en un sitio no necesariamente funciona a 40 kilómetros. Y si uno realmente quiere ser congruente con cambio climático, lo que funciona hoy no necesariamente va a funcionar en 10 o 20 años. Perdón, que me fui un poquito más. Otro tema que realmente tenemos que tener muy claro los que trabajamos en este sector es que los términos adaptación, vulnerabilidad, resiliencia significan cosas diferentes para la gente, incluso para los científicos, y pues si no, simplemente miren los glosarios del IPCC y verán cómo esos términos han cambiado a través del tiempo. Y realmente solo durante los últimos 10 años y debido a los eventos extremos que han ocurrido, es que se ha tomado la adaptación un poco más en serio. Entonces, los temas que están en la mira en general en el mundo son ciudades, agricultura, seguridad alimentaria, agua, involucrar al sector privado y la financiación, y las soluciones basadas en la naturaleza, que realmente estamos utilizando una cantidad de siglas que tienden a confundir a la gente. Ahora, con respecto a los ecosistemas en sí, se ha escrito mucho, hay muchísimos marcos lógicos, hay muchísimas definiciones, pero realmente tenemos que poner en práctica, o las tenemos que poner en práctica con soluciones viables en nuestro territorio. Especialmente para nuestra región, y cuando hablo de nuestra región hablo de América Latina y el Caribe, necesitamos ciencia y evidencia para la toma de decisión y no importar modelos que no sabemos si funcionen o no. Entonces, es claro que nuestros ecosistemas prestan muchos servicios y es importante conocerlos y proporcionar evidencia de ellos. Una cosa que todos sabemos es que los eventos extremos cambian el territorio y la actividad humana exacerba esas amenazas. También sabemos, o sea, conocemos el ciclo del desastre, y un ejercicio que hicimos con unos colegas aquí colombianos el año pasado fue ver dónde
la gestión de ecosistemas o el manejo de los ecosistemas intervenía en ese ciclo del desastre para romper la espiral de desastre. Y nos dimos cuenta que las políticas actuales que ya existen incluyen el manejo de ecosistemas de forma tal que puede ser utilizada para la reducción del riesgo. O sea, básicamente lo que les quiero decir es que muchas veces ya las políticas existen, solo que no nos damos cuenta que existen porque tal vez no tienen esos conceptos que estamos buscando. Cuando hablamos de la integración de los ecosistemas en la gestión del riesgo y en la adaptación de cambio climático, realmente tenemos que hablar de 4 sectores que hasta hace 20 años trabajaban en silos. Para mí esos 4 sectores son la gestión del territorio, la biodiversidad, la conservación, la reducción de riesgo y el cambio climático. Antes del 2000, todo lo que fuera cambio climático estaba enfocado más en la mitigación, en la reducción de las emisiones. El desarrollo territorial está enfocado a la explotación del territorio y a la producción. La reducción del riesgo estaba más enfocada a la atención a la emergencia y la conservación, las estrategias de conservación estaban más enfocadas a la protección de las especies o específicamente a la biodiversidad. Por eso están las convenciones de Ramsar, la convención de la biodiversidad, la conversión del transporte o del comercio de especies en vías de extinción, la convención de especies migratorias, todas están enfocadas hacia la protección de la biodiversidad. En estos últimos 20 años realmente las cosas han cambiado, los discursos han cambiado y ha habido una integración. Y realmente para no ir por cada uno de ellos, porque todos los que les presento en la pantalla me parecen importantes, creo que los más relevantes, y esto es una visión más bien personal, fue el Millennium Ecosystem Assessment, la evaluación del Millennium de los ecosistemas, que nos permitió clasificar los servicios que prestan los ecosistemas. Ahora, casi todos sabemos que los ecosistemas tienen ciertos servicios de regulación, de provisión, estéticos, y no significa que los tengamos cuantificados, valorados y tengamos al mínimo detalle de qué pasa con ellos, pero por lo menos sabemos que existen. El otro punto importante para mí fue cuando ya las convenciones internacionales de conservación empezaron a retomar el tema de adaptación a cambio climático y gestión del riesgo, porque hasta hace muy pocos años seguíamos siendo nosotros versus la naturaleza, pero ahora ya es un poco más, ya nos dimos cuenta que es algo más complejo, no es nosotros contra ellos, sino más bien nosotros con la naturaleza. Y otro cambio que yo creo que va a ser súper importante es la respuesta al COVID, que ha hecho mucho más evidente nuestro entorno y nuestra relación con la naturaleza, y también el trabajar con socios en el territorio, que tienen los pies y la cabeza en el territorio. Así como los discursos han cambiado, las preguntas científicas también han cambiado. Hace 20 años empezamos preguntándonos cuánto manglar necesito yo para proteger una costa de un tsunami, o las islas de un huracán, o a Cartagena del aumento en el nivel del mar, si van a desaparecer los corales, si van por el cambio climático o los páramos. Ahora las preguntas son un poco más complejas, estamos hablando de umbrales, de los ecosistemas, de funcionalidades ecológicas, de conectividad, qué riesgos estoy aumentando yo al promover un ecosistema, en qué momento el ecosistema me está dando el servicio que yo estoy promoviendo, e incluso hasta cómo financiar ecosistemas en reducción de riesgo a desastre. Eso no significa que las preguntas anteriores los tengamos respuestas para ellas, ¿no? Ha habido mucha ciencia, hay muchos enfoques, hay mucha inversión, hay muchas más personas pensando en estas preguntas, pero las preguntas han evolucionado. Lo que también está pasando es que hay tanta información que no nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo tenemos información que nos es muy útil para la toma de decisiones. Entonces aquí rápidamente les muestro cómo ya desde 1800 el sabio Caldas hablaba de la importancia del clima en la agricultura. Estos dos mapas son de Cartagena. Bueno, este mapa es de Cartagena de 1705
y esto es Cartagena en 1900, y si ustedes ven, este pedazo donde hay tierra es este pedazo donde ya es mar. Y si yo les muestro ahora una foto de Cartagena, van a ver que la gran cantidad del desarrollo es acá. Entonces realmente no es aumento en el nivel del mar, no son eventos extremos, sino es, como Daisy mencionaba antes, es nosotros también construyendo el desastre. Y si nos vamos aún todavía más atrás, vemos cómo los indígenas también ya hablaban de eventos extremos en nuestro territorio. Pero muchas veces este tipo de información no lo utilizamos y utilizamos información que es mucho menos confiable. Ahora, lo importante, tanto en la ciencia como en la evidencia, es intentar, pues, es entender qué queremos lograr y a dónde queremos llegar. Saber que todas las soluciones fallan, las duras y las blandas, la infraestructura verde, la infraestructura gris, todas fallan. Es importante preguntarnos cuando estamos promoviendo cualquier tipo de infraestructura, es en qué tipo de la historia de vida de un ecosistema, por ejemplo, ese ecosistema va a dar la solución que yo espero. ¿Cuáles son las dinámicas y los procesos locales que dominan? ¿Cuáles son mis supuestos de partida? Y los temas de los umbrales. Asimismo, al promocionar los ecosistemas, yo tengo que preguntarme si estoy promoviendo un ecosistema para múltiples soluciones. Por ejemplo, en el Gran Chaco, el bosque proporciona servicios tanto en sequía como en inundaciones. Pero luego, si yo me pongo a pensar ambientes completamente diferentes como los manglares, que están expuestos tanto a olas de tsunamis como a olas de huracanes, pues van a responder igual a la misma ola. Entonces, este tipo de preguntas es importante tenerlas en el momento en que uno está haciendo este tipo de intervenciones. Por ejemplo, esta playa que les estoy mostrando acá se rellenó en 6 meses, no hubo ningún evento extremo, pero la playa cambió completamente. Entonces, cuando estamos hablando tanto de estructuras duras como blandas, tenemos que pensar si estamos pensando en las dinámicas locales. Este es el lado este y oeste del mismo río. Ustedes ven un bosque completamente saludable de un lado y un bosque muerto del otro lado. ¿Qué está pasando en el nivel local para que esté así el bosque y en qué momento, cuando yo promueva una infraestructura verde, podría pasar algo así? Ahora, cuando hablamos de servicios de los ecosistemas, en varias investigaciones se han identificado que los manglares, por ejemplo, presentan alrededor de 29 bienes y servicios para las comunidades, de los cuales 22, los que están subrayados ahí, están relacionados directamente con la creación de resiliencia. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener un manglar, tengo un estado alterno, como un dique o el desarrollo de una infraestructura o agricultura? Pues que de pasar de 29 servicios paso a 4, que realmente no sabemos tampoco cómo actúen. Pues sí, posiblemente controle mejor la erosión, no sabemos, atenúe las olas, no sabemos, pero se pierden los otros 22 servicios que podrían crear resiliencia a las poblaciones. Entonces, puede que tengamos toda la ciencia del mundo, puede que entendamos súper bien los ecosistemas, puede que sepamos que las cercas vivas, las buenas prácticas agrícolas, el bosque nativo, reduce el riesgo. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta a la población y a los gobernantes. Entonces, esta finca que les estoy mostrando acá es la misma finca en el 2012, que también durante el 2010-2011, en el mismo periodo que Daisy nos mostró los deslizamientos en Bucaramanga, esta zona estuvo inundada. Obviamente, la infraestructura verde, como las cercas vivas y las buenas prácticas, no redujeron la inundación, ¿no? La finca se inundó de todas formas. Pero ¿cuál es el estado alterno? El estado alterno, que es la realidad de hoy en día, es que en esa finca ahora hay 700 casas. Entonces, ¿quién decidió que en una zona de inundación se podrían construir 700 casas? Ahí hubo temas de financiación, ahí hubo temas de cambio del plan de ordenamiento territorial. Entonces, realmente uno puede tener toda la ciencia, puede tener toda la teoría, pero pues, ¿qué quieren los ciudadanos? ¿Qué buscan los municipios? ¿Qué quieren los productores y qué quieren los pescadores? En este momento, pues realmente hay 700 casas de gente profesional, no es una invasión, no es gente que decidió tomar el riesgo de vivir ahí.
Entonces, en general, y así ya un poco para terminar, cuando hablamos de ecorreducción del riesgo y de adaptación basada en ecosistema, en la implementación, ¿qué es lo que suele funcionar? La redundancia en las especies, la conectividad de ecosistemas, entender las variables lentas y la retroalimentación entre los mismos eventos y que las comunidades se adueñen de la iniciativa. En la parte científica, porque realmente todavía necesitamos muchísima ciencia para poder responder las preguntas que les mostraba antes, los equipos multidisciplinarios, aunque es mucho más complicado trabajar con personas que tienen conceptos muy diferentes a los nuestros, los equipos multidisciplinarios tienden a proporcionar mejores soluciones. El científico que piensa solo en ciencia es todavía muy importante y crucial para responder esas preguntas claves, volver a preguntarse las cuestiones básicas, también la redundancia, conectividad y complejidad, y que otros ojos vean nuestros datos. También siempre considerar lo positivo y lo negativo de cualquier iniciativa. Cuando hablamos de reducción de riesgo a desastres, estamos hablando de vidas y actividades económicas. Entonces, al promocionar los ecosistemas, es importantísimo pensar en qué servicios promuevo, pero también en qué servicios estoy promoviendo. Yo no quisiera llevar dengue a una comunidad, por ejemplo. Tanto la gestión del riesgo como la adaptación al cambio climático, nos debemos preguntar cómo las iniciativas que estamos promoviendo van a ser afectadas por un clima cambiante. La integración de los ecosistemas en la reducción de riesgo es una oportunidad para entender el territorio y las dinámicas que hemos alterado y promover iniciativas a largo plazo. El COVID realmente ha puesto en evidencia la relevancia de lo local y lo importante que es tener relaciones fuertes en el territorio, y siempre tenemos que tener muy presente que rehabilitar o restaurar las funcionalidades de los ecosistemas para que realmente disminuyan el riesgo lleva tiempo. Es importante tener expectativas de largo plazo. Estos no son temas que se logran en 2, 3 años, son temas de realmente largo plazo. Y realmente los dejo con lo que piensan diferentes personas. Iris Müller es académica, Almir Molina es un pescador y Jesús Suárez es un encuestador. Realmente entender la relación entre las personas y el medio ambiente y cómo ven el medio ambiente es un buen paso de inicio para poder empezar a integrar a los ecosistemas en la gestión del riesgo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Seguimos con las preguntas. Gracias, Elena. Y muchísimas gracias a la doctora Lacambra. Hay una pregunta aquí en el chat que dice, ¿cómo lograr una redistribución efectiva de riesgos sobre los recursos naturales generados como producto de actividades humanas y que no solo se queden en los discursos políticos, ya que a nivel global la pérdida de recursos y biodiversidad sigue avanzando? Esa es una muy buena pregunta y realmente yo creo que la responsabilidad es toda nuestra, ¿no? El ejemplo que les mostré de la finca que está inundada, ¿no? O sea, uno no puede culpar solo al político o a la agencia que dio el permiso para construir ahí. Las personas que compraron ahí también son responsables. Entonces, creo que estamos en un mundo en que es muy fácil echarle la culpa al político, es muy fácil echarle la culpa a los multilaterales, pero tenemos que empezar a tomar acción nosotros mismos. No, yo sé que esa no es la respuesta ideal, pero ese es un punto. Y el otro punto que creo que es clave, sobre todo para nuestra región, que es tan mega diversa, es generar información y ciencia que sea confiable, ¿no? En este momento, si yo hablo con el alcalde de Cartagena, yo le tengo que decir, vea, confía en mí que el manglar es bueno. Mientras un ingeniero le dice, un muro de 5 metros de alto por 3 de ancho le para una ola de tanto, tanto, tanto. Entonces, los ingenieros llevan 2000 años haciendo muros y espolones, mientras que nosotros, los biólogos, los ecólogos, apenas llevamos 20 años seriamente pensando en este tema. Por eso también les puse la línea del tiempo, para que seamos un poco pacientes con nosotros y ustedes, las generaciones nuevas,
empiecen a pensar en multidisciplinariedad y en que tenemos que producir ciencia que realmente responda a esas preguntas para que los tomadores de decisiones puedan decidir sobre los ecosistemas en lugar de un dique. Muchísimas gracias, doctora Lacambra. Elena. Muchas gracias.